Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. En el transcurso de esta semana, quiero invitarle a que me acompañe al estudio de la palabra en el Evangelio de Mateo, los capítulos 26, 27 y 28. Vamos a hablar todo lo que tiene referencia a la muerte y resurrección de Jesús, a todo ese tiempo que Él tuvo que vivir, la pasión que tuvo que sufrir, todos esos acontecimientos. Los vamos a estudiar no teniendo en cuenta específicamente la acción de cada día, sino que vamos a tomar esos capítulos y vamos a recordar todos los episodios de Jesús. Para lo cual yo le invito a que esté siempre ubicado en las Sagradas Escrituras y tome la Biblia y ábrala en el capítulo 26 del libro de Mateo, donde vamos a estar mirando poco a poco todo lo que sucedió con Jesús en estos días. Oremos. Padre glorioso y misericordioso, te pedimos que dispongas nuestro oído, que dispongas nuestro corazón para recibir esta enseñanza, que pueda acercarnos más a Jesús, que lo podamos entender mejor y que podamos comprender todo lo que Él hizo por amor. Todo ese sufrimiento fue por ti, fue por mí, por el amor que Jesús nos tiene. Él pagó con la muerte en la cruz lo que tenía que pagar cada uno de nosotros por ser pecadores. Dios dijo, el que peca debe morir. Y Jesús dijo, Padre, no permitas que mueran todos tus hijos, yo lo haré por cada uno de ellos. Y fue aceptado ese sacrificio, y a causa de ello, nuestros pecados son perdonados y tenemos derecho a la vida eterna. Por eso vamos entonces a mirar en el capítulo 26, en los versos 1 en adelante, cuando inicia el proceso con Jesús y hay una conspiración contra Él. Dicen los versos 26 y 21 que cuando Jesús terminó de decir todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ya saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él mismo les dijo a sus discípulos que ya había llegado su hora. Y vemos una escena extraordinaria. María se presenta ante Jesús con un frasco de alabastro y lo derrama en sus pies y lo unge. Hay una unción. Jesús en la ciudad de Betania es lleno del perfume y de la fragancia que prepara su cuerpo para la muerte. Dicen los versos 26 en el capítulo 26, verso 7. Y se acercó una mujer con un frasco de alabastro que contenía un perfume valioso y lo derramó sobre su cabeza mientras él estaba comiendo. Los discípulos se molestaron y dijeron, este frasco de alabastro vale mucho, eso más bien se le hubiese podido haber entregado a los pobres. Pero Jesús dijo, no molesten a esta mujer, ella ha hecho una buena obra conmigo. Y entonces dijo, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparó mi sepultura. Les aseguro que allí donde se proclamen estas buenas noticias en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Fue un acto de amor que Jesús lo recibió para luego enfrentarse a la traición más dolorosa, la que hizo Judas, uno de sus seguidores, uno de sus discípulos. En el verso 14 de ese mismo capítulo 26 dice, entonces uno de los 12,
llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se los entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. Ya el enemigo había entrado en la mente y en el corazón de Judas, y aquel a su amado, al que había seguido durante más de 3 años, le iba a entregar para el peor de los sufrimientos. Jesús sigue su camino y le dice a los discípulos que preparen la comida pascual. Y los envía y le dicen: vayan a la ciudad, a la casa de una tal persona que ni siquiera sabían quién era. Díganle, eso está en el verso 18, el maestro dice: se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Allí en ese lugar, en ese momento, estaban sentados los 12 cuando Jesús les dice algo tremendo. Estamos en los versos 20, 21 del capítulo 26. Mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos comenzaron a preguntarse uno a uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Qué tremendo, qué doloroso para Jesús. Su amado, quien había estado con él, quien le había visto hacer milagros, quien había estado en todos los momentos de Jesús, se había dejado poseer del demonio y ahora era quien le traicionaba. Yo quiero decirte en este día de hoy, tienes muchos ejemplos para seguir. ¿Por qué no ser como esa mujer que se acercó a Jesús y que le entregó la mejor de su alabanza? Porque ese perfume con el cual ella tocó su rostro, tocó sus pies, tocó sus manos, es tu alabanza que sube con grato olor fragante al Señor. ¿Por qué no ser como aquellos que preparan una mesa para recibir al Señor, para compartir con todos el pan de vida, como ese lugar tan maravilloso donde ya estaba dispuesto, donde Él tomaría el último alimento con sus discípulos? Sería terrible que escogieras el peor de los ejemplos, el traidor, el que traiciona a su amigo, el que traiciona a su hermano. Cuando tú niegas a Jesús, lo traicionas. No seas como Judas. Sé más bien como aquellos que prepararon una mesa para recibir a Jesús. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si tú escuchas, Él entrará y cenará contigo. Prepara en estos días tu corazón, en esta semana de recogimiento, de estar en la presencia del Señor. Comparte con tu familia. No hagas lo que otros. No te pongas a hacer cosas indebidas que no le agradan a Dios. No consumas licor. No te hagas cosas que realmente están fuera del orden de Dios. Más bien busca la presencia del Señor. Te digo que en esta semana hablaremos de Jesús y serán un poquitico más largos los devocionales que lo normal. Pero vale la pena, porque hablaremos de Jesús, hablaremos de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y yo estoy segurísima de que Dios va a hablar a tu corazón y vas a poder entender muchas cosas que antes te eran difíciles de comprender. Y verás al Señor actuando a tu favor. Yo te invito a que entres en la presencia del Señor y compartas estas bendiciones que Dios ha dispuesto para ti. Lo más fiel, lo fiel que te esculpió y tu costado